Hola, ¿qué tal? Bienvenidos a una nueva edición de La City por Dentro en Mercado por Expertos. Hoy está con nosotros el contador Guillermo Poch, tributarista, máster en Finanzas y Derecho Tributario, a quien le damos la bienvenida. Gracias, Guille, por estar siempre con nosotros. Y bueno, gracias por venir, ¿no? Muchas gracias, Gus. Bueno, me alegro mucho. Bueno, empecemos por los temas, digamos, de la parte impositiva, tributarios y estas condiciones todas que tenemos que desarrollar en épocas de recaudación. Esta es la realidad y todo esto lleva, ¿no? El gobierno subió hoy o estos días el piso de ganancia. ¿De cuánto va a ser ahora? ¿Cómo está hecho esa estructuración? Bueno, para que la gente se ponga contenta, aquellos empleados que tienen un sueldo bruto, o sea, la primera línea del impuesto de lo que es el recibo de sueldos de 506.000 pesos, a los que estén por debajo de ese número, dejan de pagar el impuesto a las ganancias. Después, hasta los 583.000, hay un escalonamiento en cuanto a una deducción especial que lo que te permite es ir pasando armónicamente hasta entrar en las reglas generales del impuesto a las ganancias. Claro, porque ese tema se establece básicamente para que el corte no sea diferencial o que uno supere el ingreso del que está más abajo. Totalmente, porque si no estuviese este escalonamiento, esta norma, llamarlo puente, claro, sucedería de que alguien le pediría al empleador que le baje el sueldo, pues si no estaría pagando mucho más. O sea, esto es una norma que de alguna manera viene a corregir los efectos de la inflación. Siempre lo que trato de decir es, de alguna manera, que tanto para los monotributistas como para los empleados en relación de dependencia, por ser universos grandes de gente, son muy analizados por la dirigencia política y de alguna manera hasta se hicieron modificaciones y a veces se anticipan las actualizaciones, claro, en búsqueda de que la gente tenga más plata en el bolsillo y no sienta tanto el impacto de los impuestos. Claro, a pesar de que, bueno, el monto es, acotado y no debería ser todo ganancia. Pero bueno, esos son todos otros temas que tenemos que tratar de ir viendo, ¿no? Bueno, algo que siempre decimos, ¿no? Y nunca se modifica. ¿El sistema tributario es adecuado o está obsoleto y condicionado a situaciones que ahora no están dadas para la forma de la ejecución que hay en este momento? ¿Cómo lo ves? Buena pregunta, en buen momento del año, siendo un año electoral. El sistema argentino, desde mi perspectiva, tendría que ser una cuestión de agenda de la dirigencia política y como que la ciudadanía le pide a cada uno de los candidatos que comente cuál es el sistema tributario que cada uno piensa. Hoy el sistema tributario argentino es netamente regresivo. Esto termina siendo de que la gente de más bajos recursos, en definitiva, está aportando en proporción más que los de altos recursos. Entonces, esto habría que irlo modificando. Entonces, desde mi perspectiva, como Argentina tiene gravámenes que distorsionan la actividad económica, impuestos sobre los ingresos brutos, impuesto al cheque, impuesto de sellos, son impuestos que hasta de alguna manera no tienen una línea de coherencia entre lo que el Estado, por un lado, está pidiendo con después la aplicación del gravamen. Pensá que una empresa está en pérdida y le aplica un impuesto sobre los ingresos brutos. El fisco busca bancarizar las operaciones porque todo lo que termina siendo bancarizado es informado al fisco, es información fidedigna y de alguna manera el Estado después va y aplica el impuesto al cheque. Estamos en un Estado de Derecho, vos lo que estás buscando es estabilidad en los acuerdos y le aplico un impuesto de sellos que es principalmente por los contratos que uno está suscribiendo. Entonces, de alguna manera, el sistema ya quedó viejo. Y en algunos casos no te ayuda para nada, ¿no? O sea, estas actitudes impositivas, porque inclusive, si bajás la carga tributaria, no creces, o sea, podría crecer el consumo, pero esa realidad a veces es adversa. Sí, ahí lo que hay que buscar, Gustavo, es un círculo virtuoso. Claro. Cuando vos subís la presión tributaria, llegás a un umbral en donde la gente o deja de desarrollar la actividad porque sale perdiendo plata, o bien, de alguna manera, pasa a la informalidad. Y eso es lo que al Estado no le sirve, no solo por la recaudación, sino también por información que pierde de las cosas que son informales. Entonces, lo que hay que buscar es que la dirigencia política, de manera amplia, lo que tiene que estar buscando es cómo generar riqueza. Vos generás riqueza, automáticamente te sube la recaudación.
Claro, porque ahí tenés alternativas, ¿no? Porque en definitiva, ¿cuántas veces pagás el IVA en el mismo producto de acuerdo al estado del encadenamiento comercial que tengas? Te suben el impuesto del IVA y lo estás pagando varias veces. ¿Es así? Totalmente. O sea, hoy en Argentina tenés, como vos bien indicás, una acumulación de gravámenes y hasta inclusive sucede de que si vos estás comprando una resma de papel y después exportás ese producto que produjiste, de alguna manera terminás exportando impuestos. Es algo que no le sirve claramente a la actividad económica. Claro, porque acá básicamente si bajás aumentás el consumo, podés bajar la tributación y eso provocaría mayor consumo de la gente como para poderlo cercarlo al ciclo virtuoso, como vos decís, ¿no? Porque básicamente pasaría por ahí. Bueno, la AFIP informó exención en ganancias aplicadas a ciertos rubros de la parte salarial. ¿Eso es conveniente en cuanto a la distribución o cómo lo calificó para los conceptos que lo tomó? Mirá, en regalías y demás, ¿no? O sea, toda esa... Gustavo, soy de opinión que toda la plata que le puedas dejar a la gente y sobre todo a aquella gente que tiene consumos postergados, tienen que ser, como lo dije otras veces, bien vistas. O sea, hoy en Argentina sucede algo de que es que inclusive la gente que está pagando impuesto a las ganancias tal vez es quitarle una capacidad de consumo. Un impuesto a la renta, por la técnica del gravamen, lo que tendría que buscar es que el gravamen se aplique sobre porciones de ahorro, no sobre porciones de consumo. Claro. Porque si no, como vos bien indicás, si vos le estás sacando capacidad de consumo a la gente a través de los gravámenes, o sea, del impuesto a la renta, y hasta tendrías una duplicidad, como vos decís, más allá de que tal vez alguien que es técnico me escucharía y diría, bueno, acá hay que hacer alguna digresión, pero lo que termina pasando es que los impuestos a la renta tendrían que aplicarse sobre excedentes, no sobre consumos. Claro, pues será más distributiva la posibilidad de quiénes son los que están tributando los impuestos, ¿no? Totalmente. Y esto empíricamente se puede ver que si nosotros hacemos un análisis hace 20 años atrás, las deducciones o el universo de gente que quedaba comprendida dentro del ámbito del gravamen era mucho más chico. O sea, estaba sobre salarios más altos a lo que hoy se están sometiendo a gravamen. Claro, porque eso daba la sensación de poder tener mejor condición ante el consumo, obviamente. Totalmente. ¿No? Bueno, antes teníamos conceptos que yo había notado acá, era que se medía el consumo, se medía por año. ¿Te acordás? Que era hasta junio, hasta el 30 de junio trabajabas para pagar los impuestos y a partir de ahí empezaba. Cada vez se fue corriendo más. Últimamente los cálculos ya no se hacen por año, sino se hacen por día. Sino que el que comienza a trabajar a las 9 de la mañana, a las 14:25 trabaja para pagar los impuestos. Y a partir de las 14:25 hasta las 18 termina pagando o cobrando para la familia y el consumo. ¿Es así? Mirá, ese cálculo es un poco... Mira, para que la gente lo entienda, en referencia a lo que vos decís, vos te tomás un taxi y alquila y la persona te dice, mira, tanta plata se lo tengo que pagar al alquiler de taxi. Bueno, acá en materia impositiva sucede lo mismo. Y es un taxi. Y es un taxi, o sea, es un taximetrero que está cobrando. De alguna manera sucede eso dependiendo del cálculo que vos estés haciendo como análisis. Uno te va a dar en junio, u otros te va a dar en agosto. ¿Cuánto tiempo es el tiempo que la persona realmente está trabajando para el Estado? Midiéndolo desde las empresas, por cada 100 pesos que un titular de una compañía se está llevando, un cálculo rápido y aproximado es que 106 pesos previamente le pagó al Estado. O sea, hoy la carga tributaria argentina está siendo alta, ¿sí? Y eso, de alguna manera, no resulta conveniente, porque en definitiva las empresas lo que buscan es una rentabilidad. Si vos sos agresivo en cuanto a la carga tributaria, claro, tenés que generar otro tipo de negocio que a veces tal vez midiéndolos a más largo plazo no resultan convenientes. Los negocios a largo plazo, que tal vez las rentabilidades son más chicos, te dejan al margen. Y como te había dicho, que si vos de alguna manera la presión tributaria es alta, me paso a la informalidad, claro, o
lo dejo de hacer. Entonces, esas cuestiones tienen que ser vistas, Gustavo. Seguro, seguro. La reducción de la jornada laboral, que está también ahora en el tapete, llamémoslo así, de parte de los sindicatos y demás, ¿no? ¿Estás de acuerdo con esas medidas? Hay que hacer un análisis y si lo vinculamos desde la carga tributaria es si yo a la gente le sigo aplicando los mismos gravámenes y reduzco la jornada laboral para que ingrese más gente y sigo con la misma carga tributaria y le bajé en consecuencia de eso el sueldo y claramente las cosas no funcionan. O sea, acá lo que tiene que haber es un acompañamiento del Estado hacia las empresas en el sentido de todos estamos resignando algo, porque si uno quiere en definitiva como empresario conservar la gente, darle el beneficio de darle más tiempo libre para que consuma, el Estado también tiene que hacer un esfuerzo en el sentido de permitirle mantener la rentabilidad al empresario. Si no, no puede ser que siempre el sector privado sea el que hace el esfuerzo, porque claramente ya es como que es una carrera bastante larga que el empresario viene corriendo y está exhausto, con lo cual... Claro, y aparte el trabajador en este momento está como pensando, bueno, necesito otro trabajo como para poder hacer frente a todos los gastos que tengo porque no llego a cubrir las necesidades básicas por la problemática social y obviamente que la inflación es lo que más te juega en contra, ¿no? Sí, cuando hablamos de inflación es otro impuesto sí, bueno, más. Eso te iba a preguntar porque es un socio que tenés prácticamente tratando de acompañar esta problemática que es bastante compleja. Sí, a veces la gente, tal vez uno dice inflación es igual a un impuesto y la gente no lo puede comprender, pero aquella persona que cobró el primero, suponte de un determinado mes, cobró el primero de mayo y estamos estimando que la inflación va a ser de un 7%. No hizo nada con la plata, la capacidad de compra hacia fin de mayo termina siendo 93 pesos, cobró 100, perdió 7 por inflación y eso, si vos le aplicaras un gravamen sobre ese sueldo al 7%, tiene el mismo efecto. O sea, la inflación es un impuesto más que la gente está pagando sin ir al fisco y abonándoselo. Claro, o sea que también te juega en contra. Bueno, totalmente. No me estás ayudando con todo esto, porque en definitiva... no, a ver, la realidad es que, bueno, es todo un tema estructural que debería ser parte integrante de un cambio estructural de lo que es las relaciones laborales, lo que son las partes impositivas y obviamente el consumo o gasto que tiene el Estado en políticas que a lo mejor son complejas como para este momento que estamos atendiendo. Y esa es básicamente la alternativa que sí estás viendo difícil para atender, básicamente, ¿no? Bueno, algo que siempre pregunto y esta alternativa es, el monotributista no trabaja, no factura, ¿tiene que pagar? No seas... Lo cuento fácil para la audiencia con un ejemplo. A ver, ayúdame. Vas al gimnasio, pagaste la primer cuota, dejás de ir al gimnasio, ¿tenés que seguir pagando la cuota o no? Sí, por supuesto. Bueno, esto es lo mismo. O sea, una vez que estás en el monotributo, factures o no factures, tenés que estar ingresando al monotributo. Si no estás facturando y estabas en una categoría más allá de lo que es la A, tenés posibilidades de bajar de categoría, como decir, una categoría distinta dentro del gimnasio. Pero, claro, descendiste, pero sí tenés que seguir pagando. Es un error decir, si no facturo, no pago, no, porque se genera una deuda mensual por no pagar el monotributo. El mejor ejemplo es el gimnasio. Te anotas hasta que no te diste de baja del gimnasio, tenés que seguir pagando, vayas o no vayas. Usen las máquinas, no usen las máquinas. Claro, pues en realidad pasa eso, ¿no? Pues en definitiva, bueno, es otra de las cosas que habría que ver si existe alguna posibilidad de una modificación o una alternativa de consideración, por lo menos temporal. Tenés categorías más bajas en cuanto a unos monotributos sociales, pero en líneas generales para que no le quepa duda a la gente. Vamos a la simple, a la mayoría del monotributo de la menor categoría general, que es el ejemplo más básico. Sí. Pero hoy hay un beneficio de que no se paga el componente de lo que viene a ser la parte tributaria en las categorías más bajas, pero aparte. Pero a tu pregunta, si hay que seguir pagando un no facturando, la respuesta es que sí. Claro, bueno,
sigamos pagando entonces. En bienes personales para este 2020, lo que se va a presentar ahora el mes que viene y es del 2022, ¿cuánto es el mínimo no imponible que tenemos que tener en cuenta? Para todos los bienes, o sea, yo tengo una sumatoria total de mis bienes, le puedo restar 11.282.000 pesos y después, en el caso de la casa habitación, eso corre por un carril distinto que son 56 millones de pesos. Bien. O sea, eso es lo que permite hoy la norma como mínimo no imponible, que es restarlo del total de los activos que uno tiene. Y algo importante para la audiencia es, no puedo restar mis pasivos, mis deudas, a excepción de los préstamos para la compra de la casa de habitación. Pero después es un impuesto que lo que termina sometiendo a gravamen es todos los activos. No mira a quién le estás debiendo plata, por así decirlo. Bueno, digamos, despareja la situación, ¿no? Porque en definitiva, solamente lo único que podés ver es la casa habitación, o sea, la primer propiedad donde vos estás viviendo. Donde estás viviendo, ¿no? Podés deducirlo hasta 56 millones. Y después del resto de los bienes tenés 11 millones para deducirlo. Bueno, esperemos que podamos hacer cuentas como para poder tener las cuentas en orden con el fisco. Eso siempre es lo principal. Porque si no, es un problema que genera la parte de intereses y demás, que todo un grado de complejidad. Te vuelvo sobre el tema de la inflación, que es el enemigo número uno que estamos teniendo y sobre el cual estamos trabajando todo para ver qué posibilidades hay de escaparle lo mejor posible. ¿Crees que este año vamos a seguir con un nivel alternativo de estos valores? Pregunto ya no como tributario o tributarista, sino como uno más de nosotros en las líneas generales. Y una aspiracional sería que la dirigencia política de manera amplia, claro, no oficialismo, contra oposición, tendría que ser una cuestión de análisis pensando en la ciudadanía en su totalidad, desde ya que a todos los políticos y la dirigencia política le preocupa, lo que a veces resultaría conveniente es armar un cronograma o pautas a largo plazo para que, de alguna manera, indistintamente de que pueda haber alternancia de gobiernos, haya una línea conductora, porque en definitiva lo que nos está pasando es que algo que se sabe en materia tributaria, en materia económica, es cuando vos tenés un poquito de incertidumbre, es totalmente perjudicial. Entonces, en materia tributaria, en materia económica, en los negocios, cuando vos das previsibilidad, certidumbre, una carga tributaria razonable, devolución por parte del Estado de lo que estás pagando, claramente eso es el comienzo para ese círculo virtuoso que hablábamos al principio de la charla. Sí, yo a eso siempre lo llamo, ¿no? Que el punto de partida que siempre uno tiene es la confianza. En la medida que vos tengas confianza y que puedas tener la esperanza de mejorar una situación y haces por todos los medios una alternativa de apoyo, seguramente que con confianza todo se puede lograr. Y eso es lo que esperamos. Bueno, la esperanza que todos tenemos es que en este año podamos salir o ver una luz de futuro, salga quien salga. No estoy hablando de temas políticos ni mucho menos, sino que la alternativa sea poder tener la esperanza de lograr mayor paz y tranquilidad y trabajo para todos. Eso yo creo que es lo principal, ¿no? Totalmente. Bien. Coincido plenamente. Guille, te agradezco mucho acompañarme. Por favor. Espero volverte a invitar, obviamente, como siempre. Desde ya. Y otra cosa, bueno, gracias. Es lo único que puedo decir. Bueno, muchas gracias a ustedes y a disposición. Gracias por todo. Bueno, a todos ustedes los espero la próxima emisión de La City por Dentro, en Mercado por Experto. Chao, gracias. I will be there for you. Care about you. En Sancor Seguros estamos junto a vos en todo momento, acompañándote. Sancor Seguros, estamos.